Bueno, perfecto. Nada, pues como hemos venido anunciando, hace más o menos un mes hubo una conversa muy, muy buena, creo yo, de la asistencia artroscópica en fracturas de radio distal, donde participó el doctor Fabio Tandioy y Jaime Rúas, Colombia y España, y que, bueno, creímos que lo más justo era también pues dar también cabida y visión a la opción no artroscópica que creo pues muchos defendemos y utilizamos hoy día. Eh, la idea básicamente, y comienzo ya de una vez con la pelea de boxeo, preguntarle a María Cristina, y esto es para que lo vayan contestando durante o después de sus presentaciones, ¿ok? Más o menos cuándo usas tu fragmento específico en fracturas y si definitivamente el uso de fragmentos específicos dorsales, volares, podría de alguna manera sustituir la asistencia artroscópica. Y no sé si me equivoco, creo que tienes algún tipo digamos, de relación con alguna casa comercial, ¿ok? Si eso determina de alguna manera el que tú como que tires más hacia el manejo abierto en las fracturas de radio distal o no. Con respecto a IDA, preguntarte si alguna vez en algún manejo que hayas hecho de alguna fractura abierta de radio distal, en algún control, te haya quedado esa duda o esa, no sé, esa autocrítica de decir, oye, tal vez hubiese quedado mejor con artroscopía si la hubiese asistido. Y si aquí entre nos, si estimulas de verdad a tus fellows, a tus alumnos, a tus colegas más jóvenes, a que se preparen en el uso de artroscopía de muñeca, o si de alguna manera tienes alguna especie de vía o de sesgo para que no, ¿sabes? Para que pasen de largo un poco y se queden con las técnicas pues, que todos conocemos de manejo abierto. Y para el doctor Lacaux, también, pues ha pasado mucho tiempo, creo yo, pero si mi memoria no me falla, en lo personal, por lo menos, para mí uno de los referentes de la artroscopía de muñeca en Venezuela, hace, qué sé yo, unos 8 o 10 años tal vez, eras tú, Gustavo, y de un tiempo para acá, repito, puedo estar equivocado, es mi impresión personal, pues he visto que defiendes mucho pues el manejo abierto y las bondades que incluso para fragmentos impactados o dorsales desde un abordaje volar como es el ampliado del doctor Orbay, puede resolverse. Y este, creo que también es una impresión totalmente personal, pero me gustaría oír tu opinión. Creo que cada vez los Estados Unidos, que si bien es cierto por muchas cosas que algunos conocemos o desconocemos también, miraban con un poquito de recelo la parte de la artroscopía, pero que hoy día vemos que ya hay un centro IRCAD en los Estados Unidos, el doctor Cacar, es impresionante la cantidad de papers de asistencia, no solo de fractura de radio, sino de una serie de manejos con la artroscopía que publica con muchísima frecuencia. E igualmente, para ti, Gustavo, más o menos la misma pregunta que le hice a María Cristina, si el hecho de trabajar donde trabajas actualmente, que es un centro que se ha enfocado principalmente en el manejo abierto, pues, y el doctor Orbay pues tiene su abordaje propio, ha influido un poco más en tu conducta actual de ese manejo no tan artroscópico en fracturas de radio. Y finalmente, para que lo discutamos todos y también pues, los panelistas, pues esta presentación, que es un caso que yo hice sin asistencia artroscópica y que el doctor Tandoy hizo con asistencia artroscópica, y él en su asistencia artroscópica consiguió esta abulsión de lo que es el complemento, los ligamentos volares, ¿ok? Y pues artroscópicamente lo reparó. Yo no sé
si la mía lo tenía, porque no lo asistí artroscópicamente. Mi paciente ha tenido muy buena evolución, ¿ok? En los posoperatorios, el del doctor Fabio Tandoy también, pero me llamó mucho la atención, y esto creo que lo va a tocar un poquito Aida, que hay papers que reportan, este es un paper español casualmente, Sergi, que no hay ninguna diferencia al año en el manejo artroscópico, no. Sin embargo, el doctor Piñal reporta que hay una mejor reducción y se determina o se diagnostican mejor las lesiones asociadas. Y en este paper que me llamó mucho la atención y que yo le escribí un correo consultándole la opinión, él básicamente me daba a entender, en pocas palabras, que los resultados que dicen que la artroscopía no tiene mucha diferencia cuando se hace cuando se compara con el procedimiento abierto, es porque se han estado comparando artroscopías hechas por artroscopistas que tal vez no son tan habilidosos en este procedimiento y pues por lo tanto obviamente los resultados no son tan buenos. Básicamente ese era el resumen que él me daba en la respuesta al correo que yo le escribía. Y Greg Bain, en una de las sesiones de IRCAD, con una fractura muy parecida a la que yo les presenté del doctor Tandeo y la mía, que él tampoco asistió por artroscopía, se le fue complicando de una manera impresionante, que tuvo que al final hacer como 3 o 4 reintervenciones del paciente y terminó en algo como que una artrodesis parcial. Fue de verdad un karma y probablemente no lo sabremos. La artroscopía tal vez pudo haber tenido alguna ayuda en ese caso. Eso era lo que quería más o menos para ir ya calentando un poquito el ambiente. Y nada, le dejo el paso a la doctora Aida García. La idea es que para que entremos en confianza también, este es un ambiente así muy cordial, pues cada uno se presente todos son conocidos, de más está decirlo, como prefieran. Creo, dejé de compartir, no lo sé. Sí, Sí. Aida. Sí, sí, yo no- es que estoy teniendo conflicto con mi computador. Por eso les preguntaba si me escuchaban bien. Perfecto. te escuchamos bien, sí. Sí, pero Ahora ahora no me deja compartir. no tienes la cámara activada. Sí, sí la tengo activada. No sé, es conflicto con mi computador. Si quieres, en aras del tiempo, que empiece María Cristina mientras yo soluciono el problema porque no veo por qué no me está. Claro que sí. Ya voy a compartir pantalla. Compartir ahora. ¿Listo? Ok, ¿ahí ven mi pantalla? Sí, Correcto. Perfecto. Sí, comparten. ¿Ven mi puntero? Sí, Sí, sí. ok, perfecto. Bueno, entonces para los que no me conocen, soy María Cristina Rodríguez, yo soy cirujana de mano colombiana y trabajo en la costa norte de Colombia entre Barranquilla y Cartagena. Muchas gracias por la invitación. La, esto es como un resumen de, pues, no tengo como no, o sea, no cogí la estadística del último año, sino como del último mes, para ver qué era lo que había hecho y creo que eso puede responder un poquito a tu pregunta, Carlos. A veces cuando nos invitan a dar conferencias en los congresos, como que nos piden cosas específicas de qué quieren que hablemos y eso no necesariamente refleja nuestra práctica, ¿no? En el 100% de los casos. Em, entonces, en el último mes hice 9 radios distales que pude contar ahí dentro de mi programación. 2 de esos los hice con asistencia artroscópica para un par de cosas muy puntuales. En el 100% de los casos, pues uso fluoroscopia. Con respecto a la técnica de fijación, 7 fue con placa palmar, uno fue combinada porque utilizó una placa palmar y una de estiloides radial, y un caso fue completamente con fragmentos específicos. Entonces yo creo que para contestar tu pregunta, mm, yo creo firmemente en que independientemente de y creo que Gustavo estará de acuerdo conmigo,
de si uno tiene alguna relación o no académica, sobre todo pues con alguna casa ortopédica, uno tiene que ser muy honesto en el momento de la elección de la estrategia del paciente y el hecho pues de utilizar fijación específica de fragmentos y de dominar esta técnica para mí ha sido una ventaja grandísima en los casos en los que lo necesito, pero no necesariamente quiere decir que lo use con todos los pacientes. Y ahorita pues lo veremos también en el curso de esta charla. Y con respecto a la asistencia artroscópica que me preguntabas y a la técnica específica de fragmentos, yo creo que pueden ser analizados incluso de manera diferencial. No necesariamente el hecho de que uses fijación específica de fragmentos quiere decir que no puedes usar asistencia artroscópica. Tengo unos muy buenos amigos mexicanos que de hecho están pensando en hacer un curso de utilizar artroscopia y fragmentos específicos. Quiere decir que una cosa no anula completamente lo otro. De repente tiene razón el doctor del Piñal que mi habilidad, por ejemplo, con la artroscopia no es tan buena como para yo hacer todo un caso completo o todos mis casos hacerlos con asistencia artroscópica. Entonces les voy a compartir hoy cuáles son como esos tips que yo uso para poder tener buenos resultados con mis pacientes. Entonces, la clave para uno tener un buen resultado empieza cuando el paciente llega y lo tenemos por primera vez pues, en el momento del trauma. Entonces, la evaluación preoperatoria, la evaluación de las características del paciente y las imágenes, ¿cierto? El tipo de fractura, que es lo que nos va a permitir planificar y elegir adecuadamente la estrategia que vamos a usar de reducción y de fijación, es fundamental. La evaluación intraoperatoria que se basa en la exposición que hacemos en nuestros abordajes, pero también en la evaluación de las imágenes, que tiene que ser una evaluación muy honesta, porque tenemos que ser críticos de lo que estamos haciendo paso a paso para saber si lo que obtuvimos realmente es lo mejor que podemos hacer por ese paciente. Y por último, pues la elección del método de fijación, porque si bien es importante obtener una buena reducción, es igualmente importante que esa reducción se mantenga en el tiempo. Entonces, bueno, para empezar la evaluación, yo creo que no me cansaré de hacer énfasis en esto, que las radiografías tienen que ser bien tomadas, tienen que ser unas radiografías de muñeca, con toda la tecnología que hay. Muchas veces nos mandan casos pues comentados por WhatsApp desde la urgencia, todavía fracturas de radio que pretenden ser diagnosticadas y definidas con una radiografía de mano. Y podemos ver en estas dos imágenes qué diferente se ve la fractura y cómo nos podemos hacer una imagen distinta en nuestra cabeza si tenemos una radiografía centrada en la muñeca. Mm, para empezar, entonces, definir qué tipo de fractura tiene este paciente. Hay dos componentes básicos. Lo primero, pues, es qué tantos fragmentos, cuáles son los fragmentos que el paciente que tiene esta fractura y qué tipo de inestabilidad presenta la fractura. Entonces sabemos que la energía se disipa entre las inserciones ligamentarias y eso es lo que hace que tengamos como unos patrones recurrentes y unos fragmentos que casi que se repiten en todas las fracturas. No solamente es importante saber cuáles son los fragmentos, sino también el tamaño de estos fragmentos y su desplazamiento. Y establecer qué tipo de inestabilidad tenemos. Es una inestabilidad axial dorsal, si es axial palmar o incluso más una luxofractura por avulsión ligamentaria con fragmentos articulares muy pequeños. En esta radiografía simple, por ejemplo, podemos tener una idea de cuáles son los fragmentos antes incluso de llegar a revisar el TAC. No es que esté en contra del TAC, pero pienso que es muy importante que sepamos evaluar bien la radiografía. Entonces, si vemos solamente la radiografía anteroposterior, es muy difícil saber, por ejemplo, este fragmento que tenemos acá o este labio que está aquí, si es palmar o dorsal. Pero cuando lo miramos a la luz de la radiografía lateral, podemos ver que este labio que está más distal es el palmar. Entonces, por eso en la anteroposterior, este va a ser el labio palmar, mientras que este que está más proximal, ¿cierto? Va a corresponder a este labio dorsal. Entonces, en esta fractura vemos que hay
un fragmento de la esquina palmar cubital, que aquí tenemos como un fragmento intraarticular, ¿cierto? Que está ahí deprimido y que tenemos un fragmento desplazado hacia el dorso de la esquina dorsal cubital. Es muy interesante, me parece a mí, sobre todo cuando uno está empezando, ir y venir en las imágenes entre la radiografía y la tomografía, porque eso hace que tengamos como una imagen tridimensional de la fractura. Entonces, fíjense que si este es el TAC de la radiografía anterior, podemos ver que efectivamente este paciente tenía un fragmento aislado de la esquina palmar cubital, ¿cierto? Y un fragmento de la esquina dorsal cubital, o sea que tiene un trazo coronal y está disociado en dos esa columna intermedia. Y en la coronal vemos que en este aspecto palmar, aquí vemos que está el tubérculo del escafoides, o sea que estamos palmar en la parte coronal, vemos que efectivamente tenemos como un fragmentico intermedio de conminución articular. Incluso cuando tenemos fracturas como esta, ¿cierto? Que tienen tantos fragmentos, si nosotros nos tomamos el tiempo, podemos hacer esa primera parte que les decía, que es la identificación de los fragmentos. Y vemos cómo entonces este fragmentico que está atrás, ¿cierto? Va a corresponder a la pared dorsal. Este fragmento chiquito que está mucho más proximal es esta esquina dorsal cubital y este fragmento que está palmar y que está distal es este que está acá y es la esquina palmar cubital, ¿no es cierto? Con respecto pues a la proyección lateral, entonces súper importante para la reducción sobre todo, ver que restauremos estos dos círculos concéntricos entre la superficie del radio y el semilunar y que si trazamos una línea tangencial a la cortical palmar, vamos a ver que el eje del semilunar debe estar por detrás de eso y eso nos va a hablar de que hemos restaurado la estabilidad. La tomografía nos da eh, digamos, otra información, por ejemplo, como las lesiones asociadas, como en este caso, pues una fractura del escafoides. Entonces, esta es mi indicación preferida del TAC y son las fracturas que no están tan desplazadas, como casi que puras intraarticulares, y el TAC nos brinda una mejor información de qué tan deprimido está y cuál es la situación de esa articulación. Y esta proyección de la gota de lágrima, que es importante para ver que no tenemos tornillos intraarticulares. La proyección dorsal tangencial, que está diseñada para ver que no se protruyen los tornillos en el dorso, también nos deja ver un poquito esta fosa sigmoidea. No es igual que un axial de un TAC, pero también muchas veces nos ayuda a ver que hicimos una buena reducción de esa fosa sigmoidea. El abordaje, entonces, que tiene que ser suficiente, no necesariamente grande o pequeño, sino que sea suficiente para ver la fractura y para poder trabajar cómodamente y poder poner bien el material. Entonces, en esta imagen del centro ven que la flecha amarilla señala dónde está el flexor carpi radialis y esa curvita que hace ahí cuando lo rechazamos hacia cubital no nos deja acceder bien a esa esquina palmar cubital y puede ser un problema para poner, por ejemplo, una placa en ese sitio o un tornillo. Entonces, a mí me gusta también rechazarlo hacia radial, o sea, moverlo hacia donde lo necesite para poder ver bien y evitar tener ese separador que vemos en la tercera imagen. Y tenemos que estar familiarizados pues con todos los abordajes por si los llegamos a necesitar. Entonces, vamos ahora a ir por unos casos como para mostrarles los tips, que es a lo que vimos hoy. Entonces, este fue pues el caso que vimos anteriormente, ¿cierto? Donde identificamos entonces en la evaluación preoperatoria, ya lo dijimos, cuáles son los fragmentos. ¿Qué tan importante que es esta evaluación de las imágenes? Esta es si vemos la anteroposterior, nos quedamos como con el estrés, ¿será que tenemos tornillos intraarticulares? Y vemos que en la proyección de la gota de lágrima no hay ningún tornillo intraarticular y este que se ve como que pareciera que se asoma, sabemos que como es de menor longitud de los demás, corresponde al tornillo que pusimos en la estiloides. Y este pues es ese paciente. En este caso tenemos entonces un paciente con una fractura, como un Barton palmar. Si miramos la tomografía, vemos que tiene dos fragmentos separados en el labio palmar. Estos son los casos que con más frecuencia de lo que quisiera, yo digo, no, eso es rapidito, una placa palmar, un bótex palmar y sale. Y resulta que a veces pasa que cuando ponemos la placa y la dosamos, ¿cierto? Como en este caso, se nos hace un escalón intraarticular que vemos en esta imagen central. Entonces,
al adosar la placa en la parte distal, lo que estoy haciendo con la porción distal de la placa es hiperextendiendo ese fragmento de la esquina palmar cubital y creando un escalón intraarticular. Entonces, en este caso, pues eso es lo que decía como de ser honestos. Yo podría ahí decir, pues ahí se ve más o menos bien, ¿cierto? Pero también, que fue lo que elegí hacer, es soltar la placa y mejorar esa situación de la articulación. Entonces, mi tip número uno sería utilizar clavos. Yo amo los clavos, como un joystick. Entonces, en este caso, puse un clavo en esa esquina palmar cubital, corrijo la hiperextensión y paso un clavo que me sostiene esa reducción de esa esquina palmar cubital para evitar la hiperextensión y que en el momento en el que yo componga mi tornillo y comprima la placa, no se me hiperextienda. Entonces aquí podemos ver la imagen de la reducción a la mano izquierda que tenía inicialmente cuando puse la placa y después de utilizar los joysticks, cómo corregí ese escalón intraarticular y ya tengo un tornillo que me está además asegurando esa reducción. Como vimos en la tomografía, teníamos dos fragmentos por separado, entonces hice exactamente lo mismo con el fragmento de la columna radial antes de completar los tornillos de ese lado y esta pues es la reducción final que definitivamente pues es mejor que la que había obtenido inicialmente. Este es otro caso también con una inestabilidad palmar, pero en la que vemos que tenemos una compresión articular central, tenemos una ampliación grandísima del diámetro anteroposterior y el semilunar pues está por delante del eje del radio, entonces por eso es que hablo de una inestabilidad palmar. Y aquí viene mi tip número dos, que es utilizar, metiéndome a través del foco de fractura, un disector de Freer para levantar esos fragmentos intraarticulares y nuevamente con los clavitos tratar de asegurarlos. Em, pero a veces, cuando hacemos ese levantamiento, quedamos con un defecto central y entonces es ahí cuando viene mi tip número, ya no sé en cuál voy, en el 4, que es utilizar injerto, ¿cierto? Entonces, en el número 3. Entonces, utilizar injerto y ese injerto nos permite sostener, ¿cierto? Ese fragmento arriba mientras terminamos de poner la fijación definitiva. Y en este caso agregué una placa adicional por el lado radial porque con un solo tornillo de la placa palmar sentía que no iba a ser suficiente para dominar ese colapso que había de la columna radial. ¿Ok? Tengo aquí esto, no sé cómo quitarlo. Entonces, seguimos con este otro caso de 42 años, una paciente que veíamos que tenía sobre todo, era como una hiperextensión y más marcada en la columna radial intraarticular. Esta es la tomografía que ya vimos. Y mi tip número 4 aquí es utilizar un palpador. Entonces, hay en este sistema de placa palmar, viene un palpador que viene con un diámetro que es del mismo alma de los tornillos. Entonces, uno puede brocar justo por debajo donde uno quiere levantar, mete el palpador, levanta y pasa un clavo que le va a mantener el fragmento donde uno lo quiere y luego retira el palpador y lo reemplaza entonces por un tornillo. Este fue el caso que hice con asistencia, un caso que hice con asistencia artroscópica que utilicé después para mirar si me había quedado bien porque sentía que la radiografía como que no me dejaba ver perfectamente ni siquiera desde el principio cuando la paciente llegó, sí, cómo era el desplazamiento de esa fractura. Por último, pues quería traer esta imagen que no debemos olvidar, la articulación radiocubital distal, que también es una articulación que debemos reducir. Entonces, siempre evaluar esta columna cubital. Hago una proyección que es como en hipersupinación, que me permite despejar muy bien la fosa sigmoidea y veo que tengo algo de traslación coronal. Entonces, cuando se corrige la traslación coronal, aquí estoy usando una pinza que gira un poco, vemos que ya la articulación radiocubital distal nuevamente está reducida. Y este pues es el resultado de esta paciente.
Y les traje un caso pues de una fijación por fragmento específico en la que básicamente pues la recomendación es, después de identificar los fragmentos, ir haciendo la reconstrucción por fragmentos y por columnas de manera progresiva y logrando como objetivos muy puntuales. Entonces, cuando hacemos la fijación de la esquina palmar cubital, ver que se restablece esa inclinación de la gota de lágrima y también que se centra ya el semilunar mucho más. Luego, por la parte dorsal, pues fijarla, meter un poquito de injerto para elevar los fragmentos intraarticulares, fijar la esquina dorsal cubital y luego fijar la pared dorsal y con eso ya cerramos ese diámetro anteroposterior y vemos cómo se corrige ya completamente esos dos círculos concéntricos de los que les hablaba inicialmente. Y por último, cerrar la columna radial sobre una columna intermedia que es estable, creando pues un constructo que comparte la carga. Entonces, obviamente una fractura mucho más compleja, con fragmentos mucho más pequeños, que con una placa palmar no hubiera sido capaz de fijar, por lo menos no en mis manos. Entonces, en resumen, em, yo creo que tenemos que aprovechar la disponibilidad de las tecnologías que tenemos, ¿cierto? Eh, pero especialmente pues tenemos que reconocer cuál es el problema que tiene el paciente y eso es lo que nos va a permitir elegir la estrategia. El análisis de las imágenes es fundamental, que ahora pues Gustavo ya nos va a hablar como mucho más de las imágenes. em, y tiene que ser muy detallado, pero también tiene que ser muy honesto y tenemos que estar dispuestos como a quitar y reducir y cambiar ciertas cosas cuando estamos en ese proceso. Eh, y es básicamente pues responsabilidad del cirujano irse como entrenando en todo este tipo de tecnologías que hay para poderle ofrecer a nuestro paciente realmente lo que necesita. Y eso es. Muchas gracias. María Cristina, en ese caso que comentaste de que tomaste la decisión de que no estabas muy segura de la reducción o algo así y evaluaste con artroscopía, o sea, ¿tú tienes la facilidad de tener esa artroscopia ahí y pedirlo o lo planificas con antemano esa posibilidad o siempre vas con el artroscopio ahí y lo tienes en caso de cómo manejas tú esa parte? No, pues lo tengo que pedir con anticipación. Entonces, por eso te decía que cuando yo vi la paciente inicialmente, era un trazo que era puramente articular. O sea, cuando uno tiene como yo, pues cuando yo tengo una fractura que está muy desplazada, que tengo los fragmentos, ¿cierto? Todos desplazados, por lo general como que siento que con la reducción abierta y con el fluoroscopio va a ser suficiente. Cuando tengo esos, como que es un die punch, que es un fragmento puramente articular, sí prefiero tener el artroscopio es como para revisar. Entonces, por ejemplo, en esa paciente, yo hice una reducción inicial y cuando metí el artroscopio, yo no me sentía cómoda. O sea, yo vi la fluoroscopia y dije, no, o sea, no lo veo bien, pero siento que no está bien. Y entonces, cuando metí el artroscopio, efectivamente tenía escalón. En el paciente, otro que les mostré, que era como ese Barton palmar de los dos fragmentos que utilicé los joysticks, para ese paciente, por ejemplo, también pedí artroscopia y no la usé, porque sentí que la fluoroscopia me dio o sea, como toda la imagen con la que yo me sentía tranquila Ok. de que la reducción estaba bien. Entonces, digamos que en mi caso como que no siento que no soy como un todo o nada, pero sí obviamente pues tengo una mayor tendencia a no utilizar el artroscopio, sino como en esos casos puntuales en los que yo creo que no lo voy a poder evaluar bien. Es como yo lo manejo, pero sí lo tengo que pedir con anticipación y a veces lo pido y no lo uso. Ya, ok. Y otra pregunta del doctor Cifras, de acá de Chile. Él tiene una frase que usa mucho, que es algo así como que lo que diagnosticas con tomografía o algo así, lo controlas con tomografía en el postoperatorio. Entonces, él te pregunta si ese control postoperatorio tú ves necesario o no el control con tomografía. Ok, entonces, por ejemplo, ese paseo se me hace una súper buena pregunta porque además la tomografía, no, pues no todo el mundo la tiene además, ¿no? Y no la tenemos en el intraoperatorio. Pero entonces, esos casos
que, por ejemplo, la fractura no se ve bien, yo creo que el hecho de usar la artroscopia en la cirugía te obvia tener que pedir una tomografía después. O sea, si yo tengo una fractura que está muy desplazada, en mi institución el protocolo es que todas las fracturas de radio intraarticulares llevan tomografía. Pero la razón no es tanto para la evaluación de la fractura, sino de las lesiones asociadas, ¿sí? De fracturas del carpo, etcétera. Entonces, yo no controlo las fracturas intraarticulares complejas con tomografía necesariamente, a menos Ok. que yo tenga una duda en el postoperatorio. Pero si tengo ese caso que no tenía mucho desplazamiento, yo creo que si usamos la artroscopia, en ese paciente yo quedo ya tranquila, como quedaría en los otros casos con la fluoroscopia, no tendría que hacer una tomografía. De lo contrario, sí habría que hacerla, pero la cuestión es que uno ahí se tiene que preguntar, la tomografía o sea, yo pido un estudio para utilizarlo, ¿cierto? Entonces, si yo hago la tomografía y veo que tengo un escalón de 1 milímetro, 2 milímetros, voy a entrar otra vez a cirugía a cambiar eso. Entonces, creo yo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué necesito yo en la cirugía para yo poder salir tranquilo, que yo puedo rehabilitar a ese paciente en el postoperatorio sin tener que estar haciendo como un seguimiento con imágenes especializadas, ¿no? Sino pues la radiografía normal porque no estamos exentos de que se pierda la reducción. Y preguntan también, doctorísima, el doctor Abraham Marsal de Venezuela. Bueno, y esta es una pregunta que igual es para todos los panelistas, además está decirlo. Cuando realizas osteosíntesis de la estiloides cubital, o sea, ¿cuándo la realizas? Y cuando la realizas, ¿qué material de osteosíntesis utilizas? Entonces, muy poco hago osteosíntesis de la estiloides cubital. Em, Siento que bueno, o sea, en la literatura digamos que eso hay como una pugna todavía en ciertos casos, pero como que digamos que el consenso más o menos que hay, ¿cierto? Es que ni siquiera el hecho de tener una inestabilidad radiocubital distal es una indicación de fijar la estiloides cubital. Entonces, yo fijo la estiloides cubital si tengo que fijar una fractura adicional, por ejemplo, en la cabeza del cúbito o una fractura metafisial en el cúbito, entonces ahí fijo la estiloides cubital. Cuando he tenido casos en los que en el pasado que tenía inestabilidad de la radiocubital distal intraoperatoria, que ha sido pues de pronto muy grotesca y que he decidido fijar una estiloides cubital, me he arrepentido porque termino con tendinitis del extensor carpio ulnaris, les molesta el material, el paciente luego no extiende, o sea, yo creo que eso no le agrega a uno como un beneficio la osteosíntesis de la puntica ¿no? De la estiloides cubital. Em, Creo que en ese caso sí es más importante preguntarnos si necesitamos hacer una reinserción ligamentaria. Solamente, entonces, si tengo una fractura más compleja, fijaría también la estiloides en el cúbito. Ok. Otra pregunta, y aprovecho de que vi por ahí que se metió el doctor Fidel Cayón, que recientemente hizo un webinar excelente de esto. Marta Méndez de España pregunta si artroscopía solo en fracturas articulares o crees que otras fracturas no intraarticulares podrían beneficiarse de la asistencia artroscópica. Mm, Pues yo creo que, o sea, en mi caso, la artroscopia la utilizo es si tengo una fractura intraarticular. Em, y pues que en las fracturas extraarticulares, pues claro, uno puede tener avulsiones ligamentares, uno puede tener lesiones del fibrocartílago. Todavía no está probado que eso haga una diferencia, o sea, que realmente hacer una reinserción en agudo en el momento del manejo de la fractura del radio, ya sea de lesiones escafosemilunares o del fibrocartílago triangular, todavía no está probado que haga una diferencia, ¿cierto? Incluso hay un trabajo que me encontré hace un tiempo revisando. No es de la mejor calidad, por supuesto, pero cuando comparan los resultados les iba mejor a los pacientes a los que no les hacían nada en agudo que a los que les reinsertaban, por ejemplo, el fibrocartílago triangular en términos de arcos de movilidad y dolor. Em,
que eso, como les digo, no es palabra de Dios, pues porque no tenía como la mejor metodología, pero creo que eso todavía no está probado. Entonces, en mi caso, yo diría que solamente la uso si tengo lesiones intraarticulares, que no pueda evaluar con la fluoroscopia. Recuerda, Carlos, que está la carta de Villeneuve-Bargemont que alerta sobre cuidado con el sobrediagnóstico y sobretratamiento de las fracturas del radio distal con el uso de la artroscopía y que requiere que el artroscopista sea un experto, y cuando llama a un experto, entonces habla de que haga por lo menos 25 artroscopías al año en fracturas del radio distal. Del resto, lo que hace es incrementar costo y no da beneficio, ¿no? Entonces, no siempre sobretratar una fractura del radio distal te va a garantizar el mismo resultado que tiene en la mayoría de los casos. Ya, Doc, y amplíanos un poquito tu opinión del TAC pre y post. Que bueno, ya muchos la conocemos, pero no sé si ha cambiado, si se mantiene, si la has reforzado. Bueno, yo parto del principio de que primero el TAC no está a disponibilidad de todo el mundo, y creo que entendiendo la anatomía del radio distal y con una buena exposición, como tú bien dijiste, yo soy un defensor y promovedor del abordaje volar extendido del doctor Orbay porque me permite realmente, entre comillas, jugar con los fragmentos. Si yo entiendo la fractura, todo lo que dijo María Cristina, que me parece maravillosa su exposición, me ahorra mucho de lo que yo quería decir, está realmente excelente, María Cristina, todo lo que ella dijo, pero si a eso le sumamos entender el mecanismo de producción de la lesión, ya nosotros sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Esta es la lesión más frecuente, la fractura más frecuente con la que nosotros nos encontramos, así que nosotros entendemos cómo funciona el radio distal, cuáles son los patrones más frecuentes de lesión, y con una buena exposición, yo no creo que sea necesario el TAC. Hay algo que a mí me llama la atención, que son los famosos 2 milímetros de escalón articular. A ver, esos 2 milímetros, hace 40 años que Jesse Jupiter y Kirk hicieron la publicación, 40 años, pero nunca evaluaron cuál era el resultado y la diferencia por tener 2 milímetros o más. Nunca. Nada más vieron artrosis a largo tiempo. Hoy en día, y hay un trabajo del año 25 con la Asociación Europea de cirugía de la mano, por tomografía, escalones hasta más de 2 milímetros, no cambian el resultado funcional. Y eso es evidencia clínica. No es que yo estoy hablando de algo que es tan dogmático como 2 milímetros. Nosotros nos quedamos, eso nos lo clavaron en la mente, y siempre los 2 milímetros, 2 milímetros. Pero fíjate, María Cristina entendió perfectamente la asistencia fluoroscópica y logró una reducción maravillosa. Bueno, si son 2 milímetros, si es 1 milímetro, yo no considero en ese caso que beneficia el introducir el artroscopio para buscar, entre comillas, lesiones asociadas. Las lesiones asociadas también está demostrado en el trabajo de Yamasaki y de Pérez Úbeda. Menos del 2% de las lesiones de fibrocartílago triangular después de 10 años fueron sintomáticas. Menos del 2%. Y las inestabilidades escafosemilunar no evolucionan a una inestabilidad dinámica. Entonces, ¿sobretratamos las lesiones? Mm. Yo agregaría, Gustavo, eso también, y muchas gracias por todas las flores. Yo agregaría que si nosotros logramos una buena estabilidad y una buena reducción del radio, ahí es cuando esas lesiones evolucionan bien, porque claro, si no, o sea, si nosotros no reconstruimos la anatomía del radio, pues entonces probablemente esas lesiones sí seguramente van a evolucionar en detrimento de la función, ¿no? Pues si dejamos un escalón, Perdón. por ejemplo, un hundimiento de la columna radial, pues esa lesión que de pronto era parcial o ese estiramiento del escafo-semilunar, pues se va a empeorar y de pronto ahí sí vamos a tener una disociación en el futuro, ¿no? Mm, Por poner un ejemplo. Y lo Estamos de mismo con el acuerdo. cúbito, ¿no? Lo mismo si tú logras una reducción anatómica y restableces la altura del radio, las fracturas del cúbito no van a necesitar manejo, y eso los estudios ya lo han mostrado, ¿no? Ni Ujú, siquiera las fracturas de la base que asumimos que van con una lesión de la inserción foveal del fibrocartílago triangular han mm, requerido fijación, y se evitan complicaciones como la que comentó María Cristina de la tendinitis del extensor capiularis, y si se hacen obenques, entonces toca después reintervenir y sacar el obenque.
Entonces creo que la clave sí es una reducción anatómica del radio distal. Restaurar los parámetros radiológicos, altura radial. 30% de los problemas, las complicaciones de la fractura de radio distal vienen del lado cubital. Cuando no restauramos la altura radial, el tilvolar, lo básico. Yo no necesito lo básico, una tomografía para restaurar eso. Tú lo que tienes que entender, la lesión, la que tienes, cómo se te presenta, qué mecanismo de lesión es. Cuando es una lesión por alta energía, tienes que esperarte lo peor intraarticular, pero volver a reconstruir la superficie articular, restaurar los parámetros anatómicos. Con eso tú vas a tener un buen resultado. Muy bien. Vamos a seguir con Aida y bueno, a medida que vayamos viendo más preguntas, pues las vamos haciendo y desarrollando como venimos haciendo. Doctorísima, nada, yo creo que más conocida que usted, nadie más. Yo en lo personal súper agradecido por la disposición que siempre tiene para conmigo y una vez más, pues muestra de ello es su participación acá en este webinar. Así que nada, adelante y muchísimas gracias otra vez de nuevo. No, el honor es mío. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, no Sí. la presentación, pero sí tu pantalla. Ahí estamos. Ok, sí. Perfecto. Bueno, a mí me tocó bailar con la más fea porque todos los fans aficionados, adictos a la artroscopia se van a retorcer aquí. Ojalá que el doctor Paco del Piñal no se entere. Pero bueno, la literatura nos está mostrando cosas diferentes. Yo lo que les traigo es un estado del arte de la literatura que encontré. Hay varios, algunos con evidencia nivel 1, o sea, no es tan mala la evidencia. Este es uno de los más grandes porque tiene un seguimiento a 10 años, ¿sí? Es una revisión sistemática de la literatura entre el 2006 y el 2017, donde el criterio de inclusión es solo adultos que tengan fracturas intraarticulares, que tengan criterios quirúrgicos, o sea, es una fractura desplazada, y basaron esto en resolver 3 preguntas. La primera, ¿puede la artroscopia mejorar la reducción en las fracturas articulares de radio distal versus el uso del fluoroscopio? Bueno, aquí 21 artículos cumplieron criterios, más de 720 pacientes, con un seguimiento, como ven, bastante bueno de 15 meses, y no tenían en cuenta el método de fijación, si era por pines, si era por placa. Lo que querían ver era la reducción, artroscopia versus fluoroscopio. Uno de los ensayos más potentes, y creo que lo han nombrado en casi todos los metaanálisis que yo encontré, es el de Yamasaki, y él dice que no encontró ninguna evidencia que la artroscopia fuera mejor que el fluoroscopio para guiar la reducción. Pero aclaraba una cosa, y es que uno tiene que tomar tiene que tener en cuenta varias visiones, o sea, no solo la AP y la lateral, sino tomar proyecciones adicionales, supinando, pronando, la sky view, y todo eso nos va a ayudar a hacer un análisis tridimensional de su reducción. Así que la literatura, si usted analiza este metaanálisis, que es uno de los más grandes, parece contradictorio porque algunos estudios dicen que sí, que el artroscopio pues, le da visión perfecta de la superficie articular, pero dice los otros, y sobre todo los más recientes, y ahora les voy a mostrar cuál ha sido el boom de todas las publicaciones desde el 2020 al 2026, no arrojan resultados, arrojan resultados menos convincentes de que la artroscopia de verdad sí funcione o sí le dé un plus a su reducción durante el manejo de estas fracturas. Así que esta primera pregunta, no, iguales resultados usando fluoroscopía. Segunda pregunta, ¿cómo la artroscopia ayuda al diagnóstico y al tratamiento de lesiones asociadas? Allí pues creo que no hay debate, claramente sí ayuda al diagnóstico. Aquí también cumplieron 21 artículos, 467 pacientes, solo se centraron en las 2 lesiones asociadas más frecuentes, 41% con lesiones del escafolunado, 48% del fibrocartílago triangular, y hicieron un seguimiento a 22 meses. De eso encontraron que, claro, sí ayuda al diagnóstico, pero como decía Gustavo, ¿cuántas de estas que se diagnostican necesitan manejo? Pero si yo la veo, entonces analizo, pero si la estoy viendo, pues entonces la corrijo, ¿no? Y entonces ahí viene un sobrediagnóstico y un sobretratamiento de lesiones que podrían haber cicatrizado sin haberles hecho absolutamente nada en agudo. De estas 41% de las lesiones del escafolunado, solo un cuarto eran lesiones completas. El resto eran lesiones incompletas que no requerirían ninguna clase de manejo. Y lo otro que analizan acá es que si usted tiene un TAC que le ha tomado previamente
y su espacio escafolunado es de mayor de 4 milímetros, pues eso también ya le va a alertar. Entonces no necesariamente el diagnóstico lo tiene que hacer con artroscopia. Pero la mayoría de estos eran parciales y aquí, Gustavo, tú nos decías que el 2%, bueno, aquí ya llegamos a menos del 1% de lesiones de fibrocartílago triangular que requieran manejo quirúrgico. Entonces, aquí me evalúo yo. Y la tercera pregunta, ¿la artroscopia mejora los resultados funcionales de mi paciente? 12 artículos, 552 pacientes con un seguimiento bastante largo, a 30 meses. Les aplicaron escalas funcionales como el DASH, como la de la Mayo Clinic, dolor postoperatorio con el BAS, y se basaron en rangos de movilidad y fuerza de pinza. Y no hubo ninguna diferencia estadísticamente importante cuando lo hicieron con artroscopia versus con solo fluoroscopia. Este es esta es una revisión sistemática y un metaanálisis donde corrigieron el sesgo usando el Cochrane-ROV. Ustedes ven que de 2.158 artículos, pues solamente 136 fueron elegidos, y la conclusión de este metaanálisis es que la artroscopia de muñeca no mostró una diferencia clínica al año en los resultados funcionales, que todos los pacientes tuvieron el mismo resultado funcional y los rangos de movilidad no tenían una diferencia significativa estadísticamente hablando, o sea, la diferencia era entre 2 o 3 grados entre un paciente y otro manejado con artroscopia o sin artroscopia. Pues, nos habla de las lesiones asociadas, ¿no? Entonces dice, claro, plus de la artroscopia, me deja visualizar el foco, me deja realizar una reducción anatómica y me deja diagnosticarlo. Pero acá nos hablan otra vez, tenemos el paradigma del escalón de los 2 milímetros. Pero ¿cuántos escalones de 3 milímetros producen artrosis degenerativa al año? Porque tienen seguimientos estos metaanálisis de más de un año. Ninguno. Entonces creo que ese paradigma de que el escalón de 2 milímetros, si usted no lo deja menos de 2 milímetros, no está perfecta la reducción, se puede reevaluar. Y los mejores resultados funcionales, pues ya varios de los metaanálisis que les traigo aquí a colación muestran que no hay ninguna diferencia al año, funcionalmente hablando, con rangos de movilidad y fuerza de agarre. Este me pareció muy interesante porque pues aquí sí nos lanzan la pregunta. La artroscopia sí ayuda, sí verdaderamente la tenemos que hacer en todas las fracturas articulares, 180 pacientes y el seguimiento a un año. Ustedes pueden ver acá que tomaron una escala de evaluación de la muñeca, el PRW, y ustedes ven que todo lo que está en azul es lo que hicieron artroscopia y lo que está en rojo es los que hicieron con fluoroscopia normal. Y miren que la diferencia es mínima. Estamos hablando de función al año, función de extensión, de flexión y fuerza de agarre. Entonces, sí, la artroscopia me sirve para hacer un diagnóstico, pero si yo hago por medio de fluoroscopia una evaluación dinámica, también puedo diagnosticar las lesiones ligamentarias. Y este es un ensayo con evidencia 1, es un ensayo controlado aleatorio, lo cual pues tiene un peso epidemiológico bastante aceptable como tal. Aquí nos enfrentan artroscopia versus fluoroscopia. También es una revisión sistemática y un metaanálisis. Y hay puntos a favor de la artroscopia que yo creo que es importante nombrar, y es que, claro, si usted quiere lograr una reducción anatómica, pues tiene que usar el fluoroscopio varias veces, así que con la artroscopia la radiación del cirujano sí es menor. Y eso es un punto que está a favor de la artroscopia y que creo que es para tener en cuenta. El dolor posoperatorio sí lo determinan que es menor con artroscopia. Asumen que es por el manejo de los tejidos blandos. Aquí está otra vez nuestro gap de 2 milímetros, que es que con la artroscopia podemos detectar nuestro gap menos de 2 milímetros. ¿Y usted sí va a lograr corregir ese gap de 2 milímetros con la artroscopia? Tengo mis dudas. Proyecciones especiales, como las que ya todos sabemos que hemos usado, la proyección de Fosetta, oblicuo pronada, oblicuo supinada, la Skyview o hasta la proyección de túnel, que a veces nos sirve para detallar mucho más la articulación radiocubital distal, van a dar la misma información que una artroscopia.
claramente nos vamos a tener que irradiar un poco más. Eso sí, es algo que tienen en razón en ese punto. Retorno laboral lo determinan acá que es 2 semanas más rápido cuando se hace por artroscopia. Eso es un punto importante. Si es un paciente que necesita un reintegro laboral rápido, pues aquí le dan el plus a la artroscopia. Complicaciones, las mismas, no hay diferencia estadística entre una técnica y la otra. Tenemos un problema, es que todavía tenemos pocos estudios, ¿no? Entonces, pues no podemos decir que el gol estándar en este momento de una fractura intraarticular de radio es que sí o sí se le tiene que hacer una artroscopia, pero tampoco podemos decir que la artroscopia no sea benéfica en estos casos. Y bueno, ahora que tenemos esta herramienta de inteligencia artificial que es Consensus, que es netamente médica, ustedes ven que cuando yo le hice la pregunta de cómo podía comparar yo el uso de artroscopia versus fluoroscopia, ustedes ven que toda la literatura, o sea, hay un boom de literatura a partir del 2020, miren todas estas publicaciones que hay al respecto del tema, y cuando uno le pregunta esto a esta inteligencia artificial, que se las recomiendo porque no solo manda lo que ella encuentra, sino manda en qué artículos se está basando para sacar esa conclusión, que en parte son los que ya les mostré. A la pregunta clínica de mejora la función versus artroscopia versus fluoroscopia, efecto pequeño o clínicamente no relevante. Cuando revisamos todas las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, ¿mejoran los resultados radiológicos? Sí, dice que con la artroscopia se puede lograr algo de mejor, que se vea mejor la congruencia articular, sin que esto se vaya a ver en un mejor resultado funcional al año de estos pacientes. ¿Y qué hay en las guías? ¿Qué nos dicen las guías? Que si esto ya es un buen estándar y esto, pues hay una moderada evidencia en contra del uso rutinario de la artroscopia, porque aumenta gastos, por lo que nos decía Gustavo, de que hay un problema de sobrediagnóstico de lesiones. Entonces ahora queremos reparar todas las lesiones que encontremos en la artroscopia, cuando estas muy seguramente iban a tener una buena cicatrización con una adecuada restablecimiento de los parámetros radiográficos del radio distal. Entonces, la conclusión que nos saca esta inteligencia artificial es: aporta poco o ningún beneficio funcional claro frente a la osteosíntesis guiada solo por fluoroscopia. Yo quiero aclarar, para que no me odien los artroscopistas, que no tengo nada en contra de la artroscopia. Te contesto de una vez, Carlos. Claro que le digo a los fellows que hay que aprender todas las técnicas, porque eso hace un cirujano integral. Un cirujano humano debe ser integral, manejar la parte artroscópica, manejar la parte de trauma, manejar la parte de microcirugía. Entonces siempre les recalco que ellos deben entrenarse en esto, y pues ustedes saben que mi partner de trabajo es el doctor Fabio Suárez, el cual es, creo que duerme con el artroscopio todos los días porque es fan número uno de hacerlo todo con artroscopia. Pero yo pienso que la artroscopia es una herramienta muy valiosa. Como dijo María Cristina, si yo no estoy muy segura, pues puedo hacerlo con el artroscopio. Imprescindible, tengo mis dudas. Miren que la literatura todavía también tiene muchas dudas y muchos vacíos al respecto, y nos faltan muchos estudios para poder concluir que sea un gol estándar. Y voy a aprovecharme 3 segundos para hacerles 3 invitaciones. Los esperamos en Colombia este año. Bucaramanga es una ciudad hermosa, y bueno, vamos a tener unos invitados de lujo para que todos puedan disfrutar de esto. Prepárense, porque Venecia es la ciudad del romance, pero también va a ser la ciudad del Mitterkurs en el 2027. Y bueno, toca ir ahorrando, porque en el 2028 nos tenemos que ver todos en Singapur. Y eso era lo que les quería compartir. Buenísimo, Aida, grande. Mira, pregunta Marta de España, que, bueno, y esto es para todos igual, que para ella sí tiene importancia el diagnóstico de lesiones asociadas, sobre todo ligamentarias, porque con ese diagnóstico que ella realiza, el manejo postoperatorio de sus pacientes, de rehabilitación sobre todo, sí ella lo modifica, pues, en base a esos hallazgos, ¿o no? Sí, no, claro, el diagnóstico es muy importante, pero en una lesión parcial, que la mayoría de estas ni siquiera las diagnosticamos,
al restaurar la altura del radio, el tilt volar del radio, le estamos dando la atención que, por ejemplo, el escafolunar necesita, y yo en esos casos no modifico la parte de rehabilitación de mis pacientes. Es muy diferente cuando yo tengo una lesión completa, ¿sí? Que produce una inestabilidad, la cual sí se debe manejar, que si usted la quiere manejar en agudo con una inmovilización, pues va a cambiar su protocolo de rehabilitación, o si quiere simplemente ponerle unos pines y darle el tiempo para que cicatrice, también va a cambiar su proceso de rehabilitación. Pero pues las lesiones parciales como tal, no, para mí no cambia el proceso posoperatorio. Yo creo que es un argumento válido, Marta, el que te quieras apoyar en la artroscopía para ver las lesiones asociadas y tener un protocolo de rehabilitación, pero te aseguro que la curva de aprendizaje te va a ir diciendo si vale la pena y cuándo vale la pena hacerlo o no hacerlo, porque como bien dice Aida, cuando tú restauras toda la anatomía, no olviden, por favor, hacer un pivot shift cuando haga una fractura de radio distal, porque eso sí que marca una diferencia cuando la radio cubital distal es inestable y la mayoría de las veces se nos olvida. Pero muchas veces ya después te das cuenta que no es necesario, que en este patrón o en aquel patrón vale la pena o así, sencillamente lo inmovilizarás 2, 3 semanas con una férula y después empieza la terapia y a veces ni una semana lo inmovilizas. Depende de lo que te presentes y eso te va a ir afinando un poco el criterio del uso de la artroscopia. Yo, Doc, perdón, María Cristina. no, simplemente quería agregar que con respecto a la rehabilitación, claro, como estamos utilizando placas bloqueadas, todo, entonces uno tiene como un afán en que el paciente vuelva otra vez a mover muy rápido eh, y, y a veces pues nos toca echar un poquito para atrás, o sea, no se nos puede olvidar que en algún momento las fracturas estaban dentro de un yeso 1 mes y medio y las empezaban a rehabilitar en 1 mes y medio y los pacientes a los 6 meses tenían movilidades que eran similares a los que se movían antes, a los que se empezaban a mover a las 2 semanas. Entonces, hay ciertos pacientes y nosotros tenemos una fractura con un trauma de alta energía, que tiene múltiples fragmentos periarticulares, que tuvimos que hacer de pronto fijación específica de fragmentos. Como dice Gustavo, que la radiocubital estaba inestable, pues, o ese paciente que vimos que había como una apertura del escafolunar, pues en esos pacientes podemos ser un poquito más cautos porque es que no es solamente el hueso, nosotros seguimos las fracturas y vemos mucho el hueso, pero no hay que olvidar que la energía pasa primero por los tejidos blandos. Entonces no pasa nada si nosotros le decimos a un paciente te vas a quedar 2 semanas en una férula, incluso a veces eso hace que el paciente tenga menos dolor, ¿no? Que cuando lo Sí, empezamos a querer mover inmediatamente. y el manejo del edema es fundamental, ¿no? Porque del edema a la fibrosis, de la fibrosis a la rigidez es una cadena. Por ejemplo, los pacientes con ese fragmentico volar del rim volar, que yo sé que la cápsula está pegada allí, yo a esos los inmovilizo un poco más, hasta por 3 semanas protegiendo para que la parte ligamentaria y capsular cicatrice. Entonces, estoy de acuerdo con Gustavo que dependiendo del patrón de la fractura, pues hay unos que yo ni siquiera férula les pongo un vendaje bultoso en el posoperatorio inmediato. Aida, con esa casuística y esos análisis que tú presentaste, a mí se me viene a la mente, no hace mucho, cuando estaba ya como que arrancando el tema de las placas bloqueadas y todo este tema para el manejo de fracturas de radio, que aparecían estudios que eran como la similitud que tú estás haciendo entre manejo abierto y artroscópico, pero en ese entonces era manejo con placas y manejo con, qué sé yo, con agujas, con fijadores externos, incluso con inmovilizaciones y nada más. Y los resultados que recuerdo yo eran, sabes, muy parecidos al mediano, largo plazo. Da lo mismo casi que poner unos alambres de Kirchner comparado con una placa bloqueada súper cara, qué sé yo. Entonces, lo que pregunto, no sé hasta qué punto la artroscopía de cierta manera es como que prestar un mejor servicio al, al cliente, por decirlo de alguna manera, más allá de que a mediano o largo plazo los resultados sean parecidos, y si los resultados a largo plazo son similares, ¿no? En vez de pensar, entonces no hago la artroscopía, ¿por qué no pensar, entonces por qué mejor
no si la hago la artroscopía, si al final los resultados son similares. Sí, pero yo creo que el mensaje acá debe quedar muy claro porque pues hay residentes, hay fellows conectados. Entonces yo quisiera que quedara claro que si usted hace un radio distal usando un fluoroscopio y obtiene una buena reducción, no le está dando un mal tratamiento o un mal servicio al paciente. Bueno, sí, que la artroscopia da cosas adicionales, eso está perfectamente estudiado y demostrado, pero usted también puede lograr esos resultados sin la artroscopia, bueno, porque hay muchos que no tienen el medio, no tienen el entrenamiento, entonces van a decir, uy, entonces estamos haciendo las cosas mal. Cuando comparaban antiguamente pines con fijación externa, con placa, con yeso, y nos decían, no, pero a todos les va igual, ahí la diferencia era el resultado mediato, ¿no? A los cuatro semanas Claro, usted puede a un claro. paciente con una placa así le vayas a trabajar, me dijo que Ya. ya eso está estable, con un yeso no. Entonces, es que hay muchos estudios y la verdad no, nada puede ser un gol estándar, ¿no? Nos dicen que los números proximales les va igual si los operamos o si no los operamos, pero vaya y deje una viejita inmovilizada 3 meses a ver cómo le va en su calidad de vida. Entonces, no les puedo decir que hay un gol estándar, no les puedo decir cuál es mejor que otro. Claramente se necesita un entrenamiento y una experticia para que sus resultados artroscópicos sean buenos, pero pues nadie nace aprendido y todos tienen que hacer la curva, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener un poco de cuidado con eso de que estamos prestándole un mal servicio al paciente. No, no, eso no es correcto. Basado en la evidencia clínica, nosotros lo que estamos buscando es el resultado óptimo en nuestros pacientes. Y no comparo Kirchner con una placa bloqueada, porque una placa bloqueada, y si es de ángulo fijo, me parece que es mejor, porque te da predictibilidad de la estabilidad de la fijación. Y la estabilidad de la fijación redunda en el beneficio y en la terapia inmediata del paciente y su pronta recuperación. Entonces, no estamos subtratando a un paciente, lo que estamos evitando hacer correcciones de cosas que nosotros estamos viendo, pero que no las ameritan. Sobrediagnosticando, estamos evitando eso. Sí. Había una pregunta sobre injertos que no contestamos Yo y la es voy a que responder claramente ahorita. Yo la con voy el a responder. Yo la voy a bueno, con el responder. advenimiento de las placas bloqueadas, pues es casi nulo la necesidad de injertos. Es más, ahora hacemos osteotomías y ni siquiera ponemos injertos óseos, pues porque el sistema no lo permite, ¿no? Vamos a ver. Entonces, Yo quería agregar una cosa cortita y es que todavía nosotros, pues yo por lo menos, y sé que ustedes también, seguimos poniendo férulas, seguimos poniendo clavos. O sea, yo creo que lo interesante de esto también es que uno como que va identificando qué paciente necesita una cosa y qué paciente necesita otra. O sea, antes los pacientes solo tenían la posibilidad de clavos y un yesito, ¿no? Y el pin and plaster porque era lo que había. Pero precisamente ahora tenemos es como un abanico de opciones y nuestra responsabilidad es como decía Ida, entrenarnos en eso, ¿cierto? Que a los felus hacerlos, que ellos entrenen en eso y que salgan con todas las habilidades, pero también entrenarnos en el criterio de cuándo una cosa, cuándo la otra, ¿no? Poder elegir de acuerdo al caso. Vamos a poner. salimos todos Vamos como Aida porque yo les di mi link, ¿no? Pero pues es la doctora Cristina y ahora va a ser el doctor Gustavo, porque hay 3 Aidas conectadas. Sí. ¿Cómo has Bueno, cambiado? esta era la pregunta, ¿no? Esa pregunta se la pueden estar haciendo muchos. ¿Cómo veo el radio distal sin artroscopia? Y yo quiero, pues, primero, Carlos, darte las gracias cuando hiciste la referencia a mi experiencia con la artroscopia, sí, en Venezuela, con mi grupo, el doctor González, la doctora Rosales. Nosotros hicimos muchísimas artroscopias y yo hice muchas artroscopias en fracturas de radio distal, no encontrando un beneficio. Por otra parte, quiero citar el paper de Yao Fogel, donde ellos indiscutiblemente dicen que la artroscopia te da una mejor visualización. Y yo no soy antagónico a la artroscopia. Lo que pasa es que creo que es una alternativa en casos selectivos. Cuando tienes un die punch que no puedes reducir, cuando tienes un fragmento rotado, cosas difíciles. Yo creo que la tecnología siempre va de la mano, siempre va creciendo y en el momento que la artroscopia muestre que da beneficios,
entonces podríamos hacer una reconsideración de este webinar. Pero hasta el momento hablamos de la evidencia clínica. Y acá no existe ningún sesgo, porque también en el centro, junto con el doctor Orbay, nosotros decidimos hace como unos 4 años hacer artroscopia en fracturas del radio distal, pues a ver si nosotros estábamos equivocados en que había algún beneficio, y después como de 2 años y medio, encontramos que realmente no era necesario. Entonces, el cómo ver el radio distal sin artroscopia está en la evidencia clínica de Yamasaki, de Pérez Úbeda, y la exposición magistral que acaba de hacer María Cristina. Una buena fluoroscopia asistida y un buen abordaje clínico. Por eso es que yo apoyo el abordaje clínico, el abordaje quirúrgico extendido del doctor Orbay. Como ustedes saben, yo hoy en día pues tengo la fortuna de trabajar como director de educación para Latinoamérica, y educación me encanta compartir lo que yo he aprendido, y muchas de las personas que me dicen yo hago el abordaje volar extendido, encuentro que muchas veces se quedan cortos en este abordaje. Y este abordaje es el que nos permite exponer al 100% el radio distal, desde la estiloides del radio hasta la radio cubital distal, y entonces entender la fractura. Cuando nosotros hacemos este abordaje y hacemos esta pronación del fragmento, cosa que muchos no lo hacen, y removemos el periósteo, removemos el hematoma, recreamos la fractura, entendemos los fragmentos, dónde va cada fragmento, entonces nosotros podemos hacer una reducción anatómica y restaurar todos esos criterios radiológicos. ¿Qué injerto le ponemos? Bueno, cuando ustedes hacen esta exposición y este desbridamiento del foco de fractura, ustedes pueden tomar injerto de la coronoides. Por favor, no lo hagan del olecranon. Injerto olecranon no les va a dar nada. Nosotros a veces nos vamos muy proximal, nos vamos al olecranon y decimos no tenemos nada. Pueden combinar chips, pueden tomar injerto y comprimirlo, el injerto de esponjosa que toman de la coronoides. Realmente pueden agarrar hasta 5 cc si no lo quieren hacer de la cresta ilíaca. En este momento ustedes pueden decidir si van a colocar injerto, y el mejor injerto lo pueden combinar. ¿Aló? Lo pueden combinar injerto autólogo, propio del paciente, injerto artificial. Pueden hacerlo solamente el propio del paciente, de esponjosa, comprimirlo, y lo pueden apuntalar y pueden reconstruir la superficie articular bajo una buena fluoroscopia. Ahora, el abordaje es preciso. ¿Por qué? Fíjense ustedes en esta fractura de este paciente. Este paciente es un amigo nuestro, es un cirujano de la mano, pero cuando nosotros hacemos el abordaje del radio distal, si nosotros no descubrimos la zona de transición fibrosa de este compañero, de este amigo, nosotros no hubiéramos visto este fragmento volar, porque tenemos 8 milímetros menos de visión. Me gusta la placa volar. Esta placa cumple el principio del fragmento específico, porque va a la columna central, va a la columna radial, trata los dos problemas de forma independiente pero a la vez conjunta, y me gusta la predictibilidad de la distribución de los tornillos. Entonces, podemos hacer un gancho como este, y entonces podemos obtener resultados satisfactorios de que decimos esto va a estar estable. Me gusta que sea ángulo fijo, porque lo ponga Carlos, María Cristina, Aida o Gustavo, la distribución de los tornillos y las cargas que va a soportar este implante va a ser igual, porque es ángulo fijo. Recuerden que si nosotros ponemos los tornillos distales a 2 o 3 milímetros de la superficie articular, donde tenemos el hueso subcondral, vamos a dar el máximo soporte. Y el tornillo que debe ir a la esquina dorsal cubital, existe un índice dorso cubital que le da predictibilidad de la posibilidad de colapso de la fractura. Con un buen abordaje, con una buena fluoroscopia, muchas veces nosotros podemos
lograr resultados como este. A lo mejor ustedes piensan, oye, pero es que ese estaba fácil porque era nada más este fragmentico. No hay fractura fácil. Realmente a veces nos sorprendemos y decimos que es extraarticular y cuando abrimos, oh, era más complicado. Y tenemos otro caso un poco más complicado que hice con el doctor Rubio. El doctor Orbay y el doctor Rubio me permiten operar pacientes míos que yo tengo por acá y los opero con ellos. Y fíjense entonces esta fractura. Alguien preguntó por la esquiloides cubital, me alineo perfectamente con lo que dijo María Cristina. El doctor Orbay tiene una clasificación de la predictibilidad de la estabilidad radiocubital distal y la necesidad de hacer la fijación de la estiloides cubital. Fíjense, una fractura intraarticular con ese Barton bien colapsado, se proyectó el lunate sobre la superficie articular, un fragmento radial. Y nosotros, haciendo una buena exposición, podemos ofrecerle al paciente una fijación estable, predecible, una reducción anatómica guiada con fluoroscopia, se restablecen los valores y el paciente tiene un resultado satisfactorio. De manera que yo animo a todos los cirujanos a que aprendan a hacer artroscopía. Sí, es bueno que lo hagan, los residentes que lo hagan, los que ya son especialistas, que vayan aprendiendo a manejar el artroscopio. No antagonizo a esto, pero en el manejo y el resultado de la fractura de radio distal al día de hoy no es un requerimiento sine qua non, no es algo obligatorio y más bien aumenta los costos, aumenta los tiempos quirúrgicos y en manos no expertas puede producir iatrogenia. Hay que tener cuidado con ello y sencillamente vamos a la base, a la anamnesis, a la interpretación radiológica, a la exposición quirúrgica y a una buena fijación. Esa es mi propuesta. Por acá, un muy buen amigo chileno, el doctor Mauricio Prado, dice que definitivamente yo creo que eso resume más o menos lo que los tres han estado tratando de exponer, que racionalizar definitivamente es como que la palabra clave. Sin embargo, tengo muy buenos amigos, la doctora Aida sabe a quién me refiero, tanto acá en Chile como fuera de Chile, que yo estoy casi seguro que hoy día ellos no operan ninguna, y creo que no estoy exagerando, ninguna fractura de radio distal sin asistencia artroscópica. Estoy, bueno, 100% seguro de eso. No entra en el approach de ellos, en su manera de ver este tipo de lesiones, una resolución sin esta asistencia. Yo quiero ahorita ya pues agradecer y no sé, muy brevemente escucharlos a ustedes tres con dos o tres conclusiones bien concluyentes, valga la redundancia, de si definitivamente hoy ustedes, con toda la experiencia que tienen, con toda el background que tienen ustedes manejando artroscopía también, de verdad, en la práctica de ustedes, la artroscopía es tan mandatoria como oí por ahí en algún seminario para el manejo. Especifiquemos para cerrar un poquito más el campo en fracturas intraarticulares. Para mí, más importante de si voy a usar una artroscopia es entender la fractura y tener un diagnóstico correcto. Entonces, yo creo que para mí sí es muy importante tomar un TAC después de hacer una reducción, claro, porque si es una luxofractura, pues de nada me sirve tomar un TAC con el paciente. Sí, hacemos la reducción y allí tomamos el TAC. Y si yo tengo claro cuáles son los fragmentos, que si tengo un fragmento dorso-ulnar muy pequeñito que no voy a poder fijar desde volar, entonces ya me planifico que voy a hacer un abordaje dorsal también. O sea, si yo entiendo la fractura, sé cómo la voy a manejar.
que si la logro reducir solo con fluoroscopia o que si necesito el artroscopio, pues vean, sinceramente, pues yo llevo un poquito más de 10 años de cirujana de mano y con la fluoroscopia hemos tenido muy buenos resultados funcionales. Sí hay que entrenarse en artroscopia, sí hay que saber la técnica, porque hay casos muy específicos y se tiene que reinsertar en la parte foveal del fibrocartílago triangular. Sabemos que a ese paciente le va a ir mejor si se hace de forma artroscópica que abierta, aunque el doctor Sancoli pues, nos ha dado técnicas abiertas que también tienen buenos resultados. ¿Sí? Entonces creo que no nos podemos ir a los extremos, de que es que si no lo uso artroscopia, entonces lo estoy haciendo mal, entonces, o como lo escuché también en un seminario, que decían que es que si un cirujano de mano no sabe artroscopia, no es cirujano de mano. No, creo que ya nos estamos volando a otro nivel, creo que debemos ser integrales y saber de todo y aplicarlo cuando se debe aplicar. ¿Que todas las fracturas interarticulares de radio necesiten artroscopia? No, no la necesitan. Yo diría, porque yo creo que está todo bastante claro cuál es nuestra posición, ¿no? Pero yo le diría a todos los colegas, porque ellos a lo mejor se preguntan, bueno, y si Gustavo piensa así, Aida piensa así, María Cristina, entonces ¿cuándo voy a aprender? Primero, no se sientan que están subtratando un paciente, no se sientan menos porque no están haciendo artroscopía en radio distal, que tiene una indicación bien selectiva. Cuando ustedes dominen perfectamente el radio distal y pongan una placa en 35 minutos y tengan una reducción anatómica, también pruébenlo, pero búsquense el experto que está al lado de ustedes en la cirugía para que puedan introducir el artroscopio y que tengan su propia experiencia y busquen su curva de aprendizaje al momento preciso, pero solo para aprendizaje y lo van a lograr. Pero la artroscopía no es un requerimiento para que tengan un resultado satisfactorio en el radio distal. Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes, creo que em, pues ha sido como claro en la discusión que hemos tenido. Yo agregaría que cuando uno utiliza la palabra siempre y la palabra nunca, ¿cierto? Esos absolutismos, yo creo que no hay nada más que se aleje de la realidad que eso. Yo estoy de acuerdo con la idea que uno se tiene que entrenar, que uno tiene que dominar diferentes em, técnicas, ¿cierto? Pero no hay una solución única para todas las fracturas de radio distal, hablando específicamente. Yo creo que tenemos es que individualizar los pacientes y hoy en día es un desafío individualizar los tratamientos, precisamente por eso, porque tenemos como tendemos a tener esos dogmas de que el dogma de los 2 milímetros, el dogma de que siempre tiene que llevar placa y no pueden, ya los clavos no sirven para nada, o el dogma de que siempre tiene que llevar artroscopia, o por el contrario, los que dicen que la artroscopia en el radio distal no aporta absolutamente nada. Entonces, yo pienso que es una responsabilidad también de las personas que son, digamos que son como autoridades, ¿cierto? Académicas, también difundir bien esa información y si bien de pronto una persona que tiene una habilidad artroscópica tremenda, para ellos hacer una artroscopia de muñeca son realmente 10 minutos, no implica un costo adicional porque tienen todo en el hospital, tienen tan buena, digamos, experiencia que saben que no van a producir una iatrogenia y de repente sienten que, por ejemplo, se van a irradiar menos porque usan menos la fluoroscopia, pues es válido, o sea, es válido que cada quien utilice lo que mejor le funciona, ¿cierto? Pero tampoco demonizar como las otras opciones y querer llegar a una conclusión como de que si no se utiliza la artroscopia en todos los radios distales, entonces los pacientes van a quedar subtratados, cuando incluso sabemos que en algunos casos quedan sobretratados cuando se utiliza. Entonces es todo como cuestión de encontrar unos puntos medios y de ir como individualizando las terapias y fortalecer nuestro criterio como cirujanos de cuándo utilizar una técnica u otra, y cuándo ofrecerle a un paciente una cosa o la otra para que podamos
ofrecerle el mejor resultado en nuestras manos. Nada, Sergi, no sé si estás por ahí, no sé si alguno de los profes de la academia o de los miembros del club, algún comentario. Y bueno, si no es así, pues para pasar al siguiente tema, invitados si gustan, va a estar bien interesante también. Si tienen algo que hacer, María Cristina, me comentaste de tu niña, sí, una obligación muy importante, imposible pasarla por alto, obviamente. Pero nada, agradecidos y nada, el que se quiera quedar, bienvenido y el que no se entiende, de todas maneras. No sé, Sergi, alguno de los chiquillos del club, algún comentario final de este bloque. No, yo agradecer a los tres que hayan participado. La verdad es que personalmente estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que se han dicho. No me gusta ser extremista en mis opiniones y yo a día de hoy hago fracturas de radio distal sin asistencia artroscópica. Y sí que es verdad que estoy de acuerdo que últimamente sí que escuchas opiniones demasiado extremistas, con siempres, con nunca, incluso fracturas extraarticulares que ahora parece que sí, incluso las fracturas extraarticulares hay que tratarlas con asistencia artroscópica. Sí que entiendo que, claro, la opinión de tres personas que saben tratar las fracturas de radio distal mayoritariamente sin asistencia artroscópica, desde el punto de vista de una persona que sabe hacer artroscopia de muñeca, es diferente, porque claro, por ejemplo, dentro de mi equipo, pues hay muchos adjuntos jóvenes que la mayor posibilidad que tienen para exponerse a la artroscopia de muñeca son las fracturas de radio. Entonces, pues claro, están esperando que les lleguen fracturas de radio para poder meterle el artroscopio, que yo siempre digo que además es un mal campo donde empezar, porque precisamente no es sencillo. Eh, pero bueno, al final yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Que nada es un dogma, que ninguno de ellos ahora se niega rotundamente a hacer artroscopia, sino que la artroscopia pues tiene su espacio y que yo creo que la idea que nos tenemos que llevar es que pues el 20% que te va a dar el 80% de los resultados es entender bien la fractura, tratarla bien, estabilizarla bien y luego, pues el tema de la artroscopia, pues es un accesorio que es importante, eh, pero no es 100% fundamental. O sea que, bueno, nada, yo estoy de acuerdo con todos. No sé, si quieres, Carlos, aunque sea un poco... Lo único que me da miedo de empezar ya con el siguiente tema de las lesiones escafolunares es que habrá gente que se querrá conectar a las 5 de la tarde. No sé, eso es lo único que me preocupa un poco. Nada, yo me puedo quedar hasta mañana hablando de radio distal, no tengo ningún problema. No sé si alguno de los ponentes todavía está ahí y si tienen algún caso o alguien del club o tú, Sergi, o ampliar un poquito el que yo presenté al comentar algo de lo que yo comenté en mi introducción del caso Morales, Tandioy, Bain, que fueron como que tres manejos y dos resultados distintos. No, no es una casuística, obviamente, como para hacer un análisis con evidencia científica, ni mucho menos, pero no sé. Yo quisiera dar un tip también, es que, bueno, el abordaje ampliado del BEI es una herramienta buenísima, pero también hay que dar otras herramientas a personas que no tienen mucho, ¿sí? Y si usted hace una ventana dorsal, pues va a poder visualizar toda la articulación, ¿sí? Y va a poder también guiar su reducción y si tiene tornillos intraarticulares, ¿no? Entonces, para que también lo tengan en cuenta, que no es algo descabellado. Si usted no cuenta con un buen fluoroscopio, si usted no cuenta con un artroscopio y si quiere estar seguro que le va a brindar una reducción anatómica a su paciente, hacer una ventana dorsal que le va a permitir una visualización directa de la superficie articular.
Carlos, Sergi, voy a poner a cada uno, los puedo poner en un compromiso, ¿me dan permiso? Yo no, pero Sergi sí. Bueno, mira, ¿cuál sería, simplemente, cuál sería la indicación o el mayor pro, uno solo, una sola característica, eh, el mayor beneficio de no usar artroscopia y por contraparte, uno solo, ¿eh? ¿Cuál sería el mayor beneficio de usar artroscopia? Mira, yo no sé si te voy a responder directamente esa pregunta, pero ahorita, en mi caso personal, la única razón por la que yo no asisto fracturas de radio es porque en el centro donde yo esté en ese momento no se pueda, pero si se pudiese, lo haría con todas. No, no, o sea, si no, para no usar, la mayor ventaja de no usar artroscopia sería esta. La mayor ventaja de usar artroscopia sería esta, Ujú. en tu opinión. Chuta, tiempo, Mm. diría. Si me pides así una palabra, Ok. en mi caso, tiempo. De no usar y de usar. Y de usar, em, ir mejorando mi curva de aprendizaje. Si me pides una sola opción. Y no sé si Sergi puede hacer el mismo ejercicio o si alguno de los panelistas se anima. Sí, de usarla me va a permitir una visualización directa de la superficie articular y de no me va a aportar, no me va a cambiar mi manejo si tengo el dichoso escalón de 2 milímetros. Entonces, estoy ahí. Para mí O el sea, mayor la mayor. beneficio de usar la artroscopia sería el de reducir un fragmento que se me haga irreductible, rotado, algo irreductible. Y el mayor beneficio de no usar la artroscopia es que voy a tener los mismos resultados funcionales en mi paciente a un menor costo, a un menor tiempo quirúrgico. Mm, yo también, pues digamos que para mí también es como el tiempo, o sea, si yo veo que lo tengo bien en la fluoroscopia y tengo ahí la opción de la artroscopia, o sea, cuando tengo que tomar la decisión ahí digo, no, pues siento que está perfecto, me voy a ahorrar media hora más acá, ¿no? Metiendo la artroscopia. Y, pero yo creo que o sea, en mi caso, el mayor beneficio sería para una fractura que es puramente articular, en la que no tengo como mucho desplazamiento de los fragmentos, ¿cierto? Entonces me va a permitir una mejor visualización porque pues sí, como que todo el cascarón, ¿no? Como que todo la estiloides, el labio palmar, todo está como en su puesto, pues no me va a permitir ver bien si tengo por ejemplo, una compresión. Entonces, si yo siento que tengo como esa duda que no lo puedo ver bien en la fluoroscopia, para mí ese sería el plus de utilizar pues en la fluoroscopia, el plus de usar la artroscopia. Y hay una cosa que también no sé cuál sea eh, digamos, como el concepto del doctor Barrera para esto o la recomendación, y es que con la tracción, por ejemplo, hay fragmentos que se alteran, ¿no? No todo se reduce con tracción. Entonces, a veces el fragmento de la esquina palmar cubital me ha pasado que me cuesta trabajo manipularlo, porque como estoy bajo tracción, pues el radiolunar corto me hiperextiende la esquina palmar cubital y me hace difícil como recuperar esa inclinación. Entonces, seguramente, pues eso también tiene sus trucos, pero creo que también hay que tenerlo en cuenta que la atracción puede modificar o alterar un poco la posición de los fragmentos. Yo, Trino, Carlos, sí, no sé, Sergio. eh, no, la reflexión que yo hago es que cuando ves gente que está empezando con el tema de la artroscopia de muñeca, y creo que personalmente creo que es lo peor del uso de la artroscopia, porque no entro en términos de tiempo, porque al final el tiempo pues depende un poco de las ganas que tenga cada uno o de la situación, ¿no? Del hospital, de su actividad, si es pública, si es privada.
o los términos económicos es muy difícil homogeneizar una situación con diferencias de países y de continentes y demás, ¿no? ¿Quién paga la cirugía? Si la paga el Estado, si la paga una mutua, si la paga el paciente. Entonces, en términos así es difícil poderlo homogeneizar. Para mí lo peor es las posibles lesiones iatrogénicas que generes con la tracción, con la artroscopia, que puede ser desde pues, lesiones tendinosas, lesiones del cartílago con la entrada, sobre todo en gente que está empezando. Por eso a mí me preocupa que a veces hay gente que empieza que probablemente el hecho de hacer artroscopia alargue mucho la cirugía, haga que el paciente tenga un peor control analgésico en el postoperatorio por emperrarse en que quiere hacer artroscopia sí o sí, somete al paciente a mucha tracción. En la entrada lesiona el cartílago. Además, hay algunos fragmentos que son difíciles de reducir por culpa de la tracción o incluso por el portal de entrada. A veces tú mismo estás deprimiendo un fragmento porque te apoyas encima del fragmento. Y yo creo que para una persona que empieza, las posibilidades de dejar mejor la fractura con artroscopia que sin artroscopia realmente son mínimas, incluso tienes más posibilidades de complicar el caso. Entonces, claro, ¿cómo hacer esa curva? La verdad es que es difícil, porque yo también a la vez pienso que o te expones a esa situación de forma rutinaria o cuando realmente lo necesites, que hay casos que sí que necesitas la artroscopia, joder, si no has estado ahí es muy difícil poder solventar esa situación y estar entrenado. Entonces, eso es una pregunta que es lo mejor y lo peor a la vez, ¿no? Porque lo mejor, pues lo mejor que si lo haces habitualmente, el día que realmente lo necesites, porque hay casos que sí que lo necesitan y te pueden ayudar, ¿no? Fragmentos centrales deprimidos y demás, o lesiones asociadas que pueden pasar desapercibidas y demás, pues si no has estado en esa situación a menudo, pues te va a costar más. Entonces, la verdad es que es difícil de poder resolver, pero entiendo las dos partes, ¿eh? Entonces, yo creo que nuestra visión desde el punto de vista de, bueno, yo ahora que ya sé hacer artroscopia, os doy mi opinión. Claro, para una persona que está empezando, pues también entiendo que quiera ir haciendo su curva con esos casos. Sergi, Aida, por ahí preguntaron en el chat, el doctor Alvin Solano, lo de la ventana dorsal. Ella tiene un casito que quiere presentar para explicárselo ahí a Alvin gráficamente con imágenes, a ver si la Claro, podemos. claro, claro. Bueno, este caso lo discutimos en el curso, en el curso AO, máster, y ustedes ven que es una paciente de joven, 55 años, que tiene una caída de 2 metros y llega así a la urgencia. Entonces ustedes ven pues que es un trauma de alta energía, con un compromiso intraarticular muy, muy severo. Y cuando tomamos el TAC, pues vemos que hay depresión, que hay un compromiso de todas las columnas. Este caso nos lo compartió un compañero que vive en Guatemala. Así que él no tiene cómo hacerle artroscopia al paciente. Entonces, pues, ¿cómo lo podemos manejar? Hay múltiples vías: fijación externa con pines, placa volar, placa dorsal, doble placa, una placa puente y unos pines para fijar la artroscopia, pero bueno, eso es lo que no viene al caso para discutir. Entonces, ustedes ven que acá él tiene dudas sobre la reducción, y esta es la ventana dorsal. Mira, ella se entra entre el tercer y cuarto compartimento. Lo que están viendo allí es el EPL que está retraído. Tú abres la cápsula y mira la visualización que tienes de la impactación central que tenía el paciente. Es una visualización completa, perfecta, y se le hace un soporte subcondral. Él lo hace con un clavo de Kirchner, con una clavija. También se puede hacer con una placa
una placa dorsal, una placa en L, y este es el resultado. Ahí todos me van a caer en la yugular de que se le ve el escalón en la columna intermedia. Pulmón. Sí, estos a los 4 meses y ese es el resultado funcional del paciente. Alguien ahora nos piden que no le pongamos al paciente a hacer esto para medir la flexoextensión porque se está haciendo fuerza, sino que se haga separados para mirar verdaderamente el arco de movilidad. Me hicieron esa corrección y por eso él tomó las fotos de esa forma. Entonces, esa es la ventana que se puede hacer de manera dorsal para visualizar pues toda la superficie articular. Aida, ¿y alguna plaquita dorsal ahí? No pensaron en eso. No tenía. Ya, Claro que sí, yo me hubiera ido a lo seguro porque era un fragmento bastante grande y uno ahí lo que hace no es reducir pues o sea, sí lo reduce, pero lo que necesitas es hacer un soporte subcondral, entonces claro. con varios tornillos a manera como una parrilla o un andamio, pues hubiera sido más seguro, pero pues era el recurso que tenían y está válido, lo sostuvo, tal vez con uno solo me hubiera dado un poquito de angustia, yo lo hubiera puesto como varios pines allí, pero pues vieron el resultado funcional, ¿no? Trino, ¿estás por ahí? Sí, suelta, Porque, cuenta. porque quería yo oír la respuesta tuya a tu pregunta. Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que, sí, sí, o sea, te voy a ser sincero. Para mí, el tema, o sea, el no usar artroscopia tiene la ventaja del tiempo, pero también tiene la ventaja de eso, de no crear más daño, porque yo todavía siento que sigo en formación, pues. Entonces, yo tengo que tener un objetivo claro con la artroscopia cuando lo hago. Claro, o sea, tengo que tener un objetivo, tiene que tener un porqué, ¿no? Y la artroscopia, eso sí te puedo decir que cuando la utilizo, siento que conozco al enemigo o la gran ventaja es que conozco al enemigo y cuando en el postoperatorio sé que estoy tratando, o sea, ya vi todo. Hay hay un concepto que creo que no se puede perder nunca y es que la artroscopia nació como un procedimiento diagnóstico. De hecho, la doctora cuando lo presentó dejó claro que lo que sí no cambia es que en la artroscopia te sirve como una herramienta diagnóstica. Entonces, la mayor ventaja siempre va a ser esa. O sea, que tú haces una artroscopia de un radio distal y te queda mucha información para no solamente conocer las lesiones que tenga o que ha tenido el paciente, más allá de lograr una buena reducción o no, que para mí eso es la capacidad del cirujano, no, independientemente de que haga artroscopia o no. Pero sí, sabes que tiene un fibrocartílago, sabes que tiene un ligamento escafolunar, sabes que tiene una avulsión del ligamento volar, o sea, tienes información que en el postoperatorio es valiosa. Y eso para mí es la mayor ventaja de la artroscopia. Nada, no sé, Sergi, ¿algún otro comentario? Casito, Trino, ¿algún casito que quieras que tengas por ahí que te interese? Marta, ¿algún casito, alguna pregunta, alguna duda? El resto del equipo. No, yo creo que más o menos los conceptos han quedado claros y de hecho hoy creo que los casos que se habían propuesto pues al final los dejamos para la semana que viene porque lo habíamos reservado todo para esta charla. Bueno, ha estado muy bien, creo que más o menos todos estamos de acuerdo. No creo que haya ninguna voz muy discordante ni nadie que diga que Mm. todas las fracturas 100% se han de hacer con artroscopia. Nada, agradeceros exponeros a esta controversia que Carlos le gusta, le gusta siempre la Comentar. controversia, pero bueno, ha sido muy interesante porque al final la verdad es que es una realidad, ¿no? Parece que vayamos repitiendo cosas, ¿no? Porque ahora quien no hace artroscopia pues parece que sea una mala persona y en realidad pues muchos estamos de acuerdo en la mayoría de los conceptos. O sea que nada, daros las gracias a todos por participar
Y nada, si quieres, Carlos, en un ratito, en 10 minutos nos conectamos y así pues Ya, ok, bien, bien. Muy bien, pues Nada, nada. gracias a todos, invitados todos gracias. igual, Gracias, fue un dentro de 10 placer. minutos. Vale. Ay, Salud. muchas Chao. gracias por la invitación. Chao. Chao, gracias. Gracias a todos.